Muy buenas tardes a todos y todas. Ay, no, hasta ahí la dejo. Este, es un honor para la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, recibir a un gran arquitecto, un buen amigo, el arquitecto Brahim Bautista, un arquitecto que hay que decir que no solamente se ha quedado inquieto, desarrollándose como arquitecto, sino también como diseñador industrial. Te ha gustado también pintar, dibujar, ¿no? Y que me parece que eso hay que comentarlo. Y también me parece como muy oportuno que el doctor Joel Olivares pueda describir y platicar tu obra, porque creo que conoce perfectamente bien todas estas etapas que has tenido como profesionista. Y pues bueno, Brahim, estamos de veras muy contentos que hayas recibido y que hayas aceptado esta invitación que te hace la academia. Y pues gracias Jorge, gracias doctor. Vamos a dar inicio hoy, siendo 7 de noviembre a las 17 horas, esta quinta sesión de diálogos de arquitectura. Y pues bueno, muchas gracias Brahim, gracias a todos por asistir. Tomo la palabra un instante, voy a dar una breve reseña del arquitecto Brahim, que déjenme decirles que me sorprendió también. Conocía de su obra, pero siempre es un privilegio, y se los digo a ustedes que están ahorita aquí, siempre es un privilegio conocer la obra, pero también hablar con el autor de la obra. O sea, es uno de los grandes privilegios. Y yo disfruté mucho las entrevistas en las que estuvimos. Brahim Abdalí Bautista González, mexicano, arquitecto mexicano, nació en Teciutlán, Puebla, en 1978, pero tengo entendido que tu vida la hiciste en Perote, ¿verdad? Porque vi muchas referencias peroteñas en tus obras, y es lo interesante de saber. Viva se proyecta en la relación del ejercicio cotidiano en las tres disciplinas: arquitectura, diseño industrial y artes plásticas. De las constantes exploraciones y su exposición en diversos escenarios, se han obtenido significativas distinciones, entre las que se encuentran reconocidas participaciones en bienales de arquitectura y diseño industrial. La suma de experiencias compartidas le han concedido el honor de ser miembro de la Academia Nacional de Arquitectura en capítulo Veracruz. Aquí está con nosotros. La certificación CONARC, y obtenido premios en concursos de arquitectura y diseño industrial a nivel nacional e internacional. Mientras que en el ejercicio plástico, su obra ha sido expuesta en galerías de todo el país. Y es que sí, amigos, aquí abro un paréntesis, y es que sí, su obra está en el lindero. Su obra arquitectónica está en el lindero de la obra de arte, de la obra estética, de una obra que se puede representar en galerías, de verdad. Y sus dibujos, para todos aquellos jóvenes que se niegan a aprender a dibujar, híjole, piénsenlo dos veces. De forma constante es invitado a compartir sus experiencias en foros a través de conferencias dentro y fuera del territorio mexicano, el desempeño docente desde los inicios de su vida laboral ha provocado un enriquecimiento en la práctica profesional, además de nutrir la posibilidad de generar investigación aplicada en temas de arquitectura y diseño. Modulab Taller de Arquitectura y FITIC Diseño Industrial son las dos firmas que dirige, bajo las cuales se agrupan sus múltiples disciplinas que permiten generar alternativas de diseño para el habitar y los productos de dominio privado, objetos que guardan relación directa con las necesidades que plantean las sociedades contemporáneas. Bienvenido, Brahim. Realmente es un honor tenerte aquí. Cedo la palabra al doctor Joel Olivares, que va a hacer una reseña de la obra del arquitecto Brahim. Bien, para enmarcar la obra de Brahim, realmente conociendo su trabajo desde alumno, y después ya como docente aquí en nuestra universidad,
Pues me ha sorprendido porque yo lo he ubicado en dos corrientes muy claras del movimiento postmoderno, ¿no? Sin embargo, tuvimos la ocasión de visitar su obra, su última obra, que todavía está en proceso, y ahí ya me resulta un poco, o sea, que tendría que haber una tercera línea de investigación, que por supuesto por el tiempo ya no me da tiempo así como de rescatar. La idea de la academia es fundamentar, o sea, elegir y fundamentar cada obra, que realmente es como un proceso de exploración y de discernimiento para tanto estudiantes como arquitectos, para distinguir exactamente qué es arquitectura, ¿no? Y sobre todo valorar la arquitectura que se está produciendo en esta época y sobre todo con arquitectos que todavía están actuales, ¿no? Entonces, la primera parte la vamos a ver desde el punto de vista de la deconstrucción, que es un movimiento que está bien limitado porque básicamente, bueno, tiene una serie de acotaciones, o sea, es completamente creativo y completamente contestador, ¿no? Entonces, no cualquiera como arquitecto dentro de una profesión se atreve, digamos, a disgregar y trabajar formas complejas, ¿no? Cuando realmente lo que hace falta, por un lado, el tema de la tecnología y por otro lado, el tema, pues básicamente de los gustos, ¿no? Porque lo que quiere el público general o el público normal, pues es que una casa sea una casa y un edificio sea un edificio, o sea, no más de eso, ¿no? Que le salga hasta barato, ¿no? Entonces, entrar a un tema de la complejidad no resulta, digamos, comercial, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no? Bueno, el tema de la deconstrucción lo podemos ligar directamente con el deconstructivismo, ¿no? Digo, con el constructivismo ruso, ¿no? Por un lado, ese es el icono en arquitectura, ¿no? Pero este icono proviene básicamente de los movimientos plásticos, sobre todo del cubismo. El cubismo es el que realiza esa tarea de buscar la esencia de la realidad, ¿no? Entonces, una realidad no la podemos acotar de manera realística como se hacía todo el movimiento figurativo, todo el movimiento que es clásico, sino el cuestionamiento de los cubistas, sobre todo Picasso, es que la idea de disgregar es que te quede más la esencia del objeto, donde tú lo reconstruyas, que realmente darte como pintor una realidad acabada, ¿no? Una realidad acabada sería como una toma de fotografía, cuando la realidad no es una toma de fotografía, ¿no? Sino es en movimiento, ¿no? Entonces, lo que genera aquí el cubismo es básicamente el concepto de movimiento, ¿no? Entonces, ese se realiza, por un lado, materializando el objeto, o sea, que no haya un contraste entre figura y fondo, sino sea un continuo, y la otra manera es disgregar. Al disgregar se crea el efecto del movimiento, ¿no? ¿Cómo pasa la arquitectura? Pues a través del futurismo italiano, que es el que recoge esa idea del movimiento y elige, digamos, íconos de movimiento de esa época. Estamos hablando sobre los 1910, 1920, entre esa época, que se da el constructivismo o este movimiento del futurismo, y es básicamente, por un lado, es elegir los íconos del movimiento, que son las fábricas, o en este caso, las presas, ¿no? O sea, ese es lo avanzado que se genera. Recuérdense que a finales del siglo XIX es cuando se descubre el tema de la luz,
Y el tema o sea, que ese paso entre siglo XIX y siglo XX queda marcado básicamente con el tema de la energía, ¿no? Entonces, los motores, etcétera, etcétera. Y eso es también lo que recurre el constructivismo ruso, ¿no? Y entonces, la idea por ejemplo, de esta imagen de la Torre de Tatlin, que es una interpretación de la Torre Eiffel, pero deconstruida, ¿no? Entonces, y no solamente el tema de la deconstrucción va en un sentido formal, sino también en un sentido de lo que nosotros consideramos como realidad. Y entonces, pero el constructivismo y el futurismo lo que hacen es visualizar el futuro. Es decir, toman los elementos icónicos de ese progreso en ese momento y visualizan cómo va a ser esa aplicación hacia el futuro, ¿no? Y entonces hay un sentido prospéctico en la elaboración, o sea, no desarrollan las imágenes desde el punto de vista realístico, ¿no? Como podría ser dentro de esa época con su tecnología, sino elaboran con tecnología que no existe todavía, pero que sí está factible, que son las torres de electricidad, y con ello hacen imágenes aplicables a la arquitectura. Y desde el punto de vista, por ejemplo, utópico, ¿no? Que sería unas construcciones que están flotando, ¿no? Digo que eso, es decir, este tema de la disgregación no es solamente en la forma, sino es en el concepto, ¿no? El concepto de lo que nosotros consideramos lo que es la realidad. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen y por qué ha sido importante el constructivismo ruso y el futurismo además? Por un lado, la idea de que el trabajo del arquitecto tiene que estar pensado más hacia resolver temas del futuro, ¿no? Y a partir de ahí empezar a materializarlo, ¿no? Con la tecnología que se tiene en ese momento. Pero de esa manera, digamos, el proceso que es entre plástico y utópico es realmente cómo se generan imágenes y modelos de cómo puede ser ese tipo de obras, ¿no? Aunque algunas de ellas pues, resulten como, pues ya no diré utópicas, sino ingenuas, ¿no? O sea, unos globos sosteniendo un edificio, ¿no? De ahí podemos dar un salto enorme hacia el Archigram, que es, recuérdese que cuando nace el constructivismo ruso, es después de la Primera Guerra, es entre guerras, después viene la Segunda Guerra, y entonces es hasta los 50s y 60s cuando ya se genera otra vez esa revisión, esa idea utópica de ver el futuro, ¿no? Y aquí, sobre todo en los 60s, es cuando aparece todo el tema de las, pues la conquista de la Luna y los cohetes, estos Saturno, ¿no? Y entonces aparece Archigram. Archigram, que es un movimiento utópico, básicamente, se genera como una revista de un cómic, pero esta revista cómic lo que ve es el futuro, ¿no? Y el futuro está en naves espaciales, aparecen ahí una serie de imágenes donde la intervención de arquitectos para hacer esas escenografías lo que hace básicamente es que se generen una metodología, ¿no? Es decir, Archigram lo que intenta básicamente es ver el futuro. El futuro, es decir, está en ese momento el proceso de la conquista del espacio y entonces se genera una idea utópica de hacer imágenes de esa conquista del espacio para resolver temas terrenales, ¿no? O sea, y se genera básicamente como un juego creativo, ¿no? Es decir, como parte de una revista, que es una revista de un cómic de ciencia ficción, sobre la línea de ciencia ficción es como se genera esta idea, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hay un cohete Saturno que está roto, está disgregado, ¿no? Pero a la vez está construido como un puente, ¿no? Entonces, ese concepto utópico, por un lado, del ícono, digamos, de vanguardia de la época, que son los cohetes espaciales, pero a la vez utilizado como un edificio y elaborado como un puente, resuelto como un puente, ¿no? Y entonces esta idea de romper con todos los íconos de una arquitectura histórica que proviene de la tierra, de la cueva, de lo material, y entonces es traer básicamente como imágenes del futuro, pues la tecnología pues más avanzada, que es en este momento, pues, serían por un lado los puentes, por otro lado las estructuras metálicas y los íconos de la época, que es el tema espacial. Y entonces en la segunda imagen, la tercera a la derecha, podemos ver dibujos, ¿no? Todavía con este icono, con esta idea de puente, ¿no? Como una estructura, pero da el icono de la época, como realmente Arquigram nace como una caricatura, ¿no? Como pues una revista de caricaturas, ¿no? Donde hay una serie de escenografías, pero hecha con una serie de arquitectos que trabajan en la AA. Es una escuela progresista, ¿no? Muy creativa, y básicamente su metodología es pues la disgregación, ¿no? Por eso está roto el cohete Saturno y realizado básicamente como un puente, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí se genera una serie de imágenes completamente creativas, ¿no? Y después ya no tanto, ya con aplicaciones, pues básicamente a proyectos, ¿no? Y sobre todo a interpretaciones. Por ejemplo, en la imagen, la de en medio, es una planta, digamos, de perforaciones, ¿no? Petrolera, pero eso es un puente a la vez, ¿no? Entonces se genera la idea, y además como se mueve esa planta petrolera, ¿no? Se genera esa imagen de esa ciudad que se mueve como una gran nave, ¿no? Entonces, digamos que la idea creativa de una historieta de cómic, porque así nace Arquigram, como una historieta de cómic, con esa serie de construir imágenes del futuro y espaciales, y entonces es lo que va a generar una serie de preguntas y de respuestas, pero con los elementos que hay en esta época. Y ahí podemos ver este cohete Saturno, cómo se empieza digamos, a aplicar hacia la arquitectura, digamos, como una estructura, como una composición constructivista. Hay una liga de Arquigram con el constructivismo y luego con la deconstrucción. O sea, pasa es decir, dentro, por un lado, en la construcción, que es la generación de objetos nuevos, y por otro lado, la deconstrucción, que es romper esos objetos conocidos, ¿no? Y entonces, por eso son todas estas formas muy creativas, proyectivas, hasta generar imágenes. O sea, recuérdense que Arquigram lo que hace, nace alrededor de una revista cómica. Y entonces lo que intenta básicamente es crear escenografías, ¿no? Pero lo hacen arquitectos que trabajan en la AA, ¿no? Entonces, esa liga que no es tan, digamos, es seria en el sentido que hay una investigación, ¿no? Y la realización, pues el medio es un mass medium, ¿no? Que es una revista cómica. Y entonces empiezan a aparecer estas imágenes ya de lo que se llama el deconstructivismo, ¿no? Y ahí ya hay una serie de alumnos de la AA, la Zaha Hadid, donde toman esta idea del constructivismo y hacen una idea de constructivismo, ¿no? Hay una relación entre constructivismo y deconstructivismo, ¿no? Y entonces utilizan geometrías proyectivas, ¿no? Y composiciones básicas, ¿no?
Y aquí ya está la obra de la Zaha Hadid, donde podemos ver la estación de bomberos, se llama De Vitra, y donde vemos realmente unas formas completamente proyectivas, completamente nuevas para esta época. Y toda la obra que hace Zaha Hadid, que estudia en la AA, es utilizando básicamente esta geometría proyectiva en la de medios topológica, ¿no? Y genera escenografías, una serie o sea, le da una otra visión a la arquitectura, de ser una arquitectura sólida, de ser una arquitectura muy formal, muy euclidiana, le genera a través de la proyectiva, a través de la topología, toda una serie de formas, pues muy creativas y muy futuribles. Aquí vemos el COP Himmelbau, donde hace una aplicación a un estudio es en Viena. Y después estas dos obras, y la tercera es impresionante, es una nave espacial realmente, y se genera todo un movimiento que se llama deconstrucción, ¿no? O sea, la idea de la deconstrucción es un reclamo hacia el caos de la ciudad, y entonces es un caos ordenado, ¿no? Esa es la idea de la deconstrucción, ¿no? Y entonces donde está la imagen, pero a la vez, por eso tiene una relación muy directa con el cubismo, ¿no? La deconstrucción. Y aquí vemos a Frano Gehry, que él inicia con la... Bueno, él tiene una obra antes en Estados Unidos, pero lo más rescatable de Frano Gehry pues es en Bilbao, es el museo, que realmente es una especie de barco junto a la ría, y pues es un cubismo básicamente la idea de Frano Gehry. Y él genera toda una serie de formas, a veces ya muy repetitivas en algunas de sus obras. A mí me encanta la que está en Praga, porque realmente el tema de la deconstrucción lo hace como una transparencia, ¿no? O sea, hay un plano que hace la deformación, pero a la vez la idea de la integración dentro dentro del lugar, ¿no? Y la última obra que yo le conocí, que es la de Louis Vuitton, pues es impresionante, ¿no? Es realmente una estructura y todo lo demás es una sobreestructura de vidrio, ¿no? Y se genera una forma completamente siglo XXI, ¿no? Ya aquí en México, pues está Michael Roykind, está la obra aquí que está en el puerto de Veracruz, que es impresionante como trabajo de constructivismo, de la deconstrucción. Y también está ese es ¿cómo se llama? El centro, la Cineteca Nacional, donde hay todo un trabajo, pues básicamente de fractales, ¿no? De fractales y de una arquitectura llamada modular, ¿no? Y pues es básicamente un referente a nivel internacional, ¿no? Y aquí está Brahim, que es impresionante porque viendo la época entre Roykin y Brahim, es primero Brahim. O sea, no hay muchos deconstructivistas, quiero decirles, en México. No sé, habrá 3 o 4, si acaso. Pero el caso de Brahim es impresionante porque esto lo hace estando él en el último año de arquitectura, ¿no? 9º semestre, ¿no? Entonces, el nivel, el arrojo, la claridad y la madurez para hacer esta obra que está en las ánimas es impresionante y es un antecedente del Roykin, ¿no? O sea, no va atrás ni va a la par, ¿no? Sino realmente es un antecedente, ¿no? Entonces es un manejo muy, muy interesante, muy maduro, y hasta la fecha sigue siendo un referente del deconstructivismo aquí en México, ¿no? Vemos esta obra que desafortunadamente no ha sido terminada,
pero es muy interesante, sobre todo el interior es bastante interesante, sí, sí la he conocido con Brain. Y es en un pequeño lote de 5 metros. Se ve que eran 10, pero vemos la importancia y el enfoque del deconstructivismo, ¿no? Es decir, que realmente es una escultura, es muy estético, ¿no? Y a la vez es una composición muy dinámica que junto a la contraparte del otro lote, pues vemos totalmente un desarrollo y sobre todo una intencionalidad de crear espacio en la arquitectura. Y no solamente, es decir, vemos de un lado una construcción de albañilería completamente sin sentido, ¿no? Totalmente limitada, y dentro, con las mismas condiciones, una arquitectura pues, realmente trascendente. Aquí estas imágenes me dan idea que es de la misma obra, me dan idea, ¿no? Pero como no tenía la referencia, como no nos dan la referencia a tiempo, pero me recuerdo la visita y tenía algo que ver con estas imágenes, porque el tema del deconstructivismo es realmente el manejo de la perspectiva, ¿no? O sea, cómo generas mayor amplitud a través de crear conceptos de formación en perspectiva, ¿no? Y bueno, no sé cuál sea esta obra realmente, pero me parecía bastante relacionada a la anterior, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación, que la verdad es que más bien es para mí un poco abrumador. Pero bueno, en este trayecto que hemos visto de algunas imágenes que sí forman parte efectivamente de los inicios, pues principalmente de una búsqueda que me parece que más bien todavía no se concreta, porque definitivamente no sé si hoy, a ver si lo puedo explicar de una manera, principalmente reconociendo que en algún momento de nuestra circunstancia tenemos intereses, ¿no? Creo que, pues bien comentó aquí Jorge, pues yo crecí en Perote y digamos, Perote no te ofrece una condición de posibilidad de a lo mejor tener valores estéticos, ¿no? Que uno consiga a través de la vista, ¿no? Más bien pues es un pueblo quieto, ¿no? Entonces, creo que mi primera aproximación al mundo de elementos con cualidades y valores estéticos de los que yo pudiera de alguna manera absorber o más bien querer pertenecer, pues nacen más bien en la universidad. Y creo que a los jóvenes, cuando estamos posiblemente estudiando, que también me parece es una condición de quien quiere estudiar arquitectura o de quien quiere, es mucho más visual, ¿no? Digamos, después creo que con el tiempo tus intereses se vuelven también o se vuelcan hacia entender condiciones teóricas mucho más, que hacen más valioso, digamos, o enriquecen el encontrarse con cosas. Y bueno, en relación a esto, que se vuelven las primeras formas que digamos, en esta condición un poco inquieta de querer hacer algo que tuviera, primero, una posibilidad de sustraerse de lo demás, es decir, ser diferente. Después, el con qué ser diferente, a través de encontrar qué materiales podían servirme para hacer esa diferencia. La verdad es que no considero, porque en la distancia estoy seguro de que a quienes practicamos un ejercicio como el de la arquitectura, podemos decir, seguramente no lo haría igual hoy, pero creo que en su momento, con todo el ánimo, con toda la pasión, con todo el interés y con todo lo que uno tiene, produce uno algo, que creo que es, digamos, eso que de repente hoy vemos. Como comentaba hace rato, el tema de cómo te sientes atraído por ciertos lenguajes, es de repente ir hojeando una revista de arquitectura, no sé, hace algunos años, como mientras estudiaba,
lo que aparece en la revista uno ya puede coincidir con que tiene valor, porque si no, no estaría en la revista, ¿no? En una forma ya tiene una trascendencia, pero de repente uno se detiene en esas páginas a las que uno considera puede pertenecer, es decir, hay lenguajes que te animan mucho más, que se vuelven mucho más atractivos. Estoy denunciando la parte real, ¿no? Porque no puedo decir así que pues, he sido un gran teórico, que he sido... No, o sea, realmente la plástica de lo que empecé a producir era en realidad intentar imitar en gran medida esas formas que me parecían las más avesadas, las más dislocadas, pero también porque me parecía que al no descubrir muchas veces, entiendo que estas formas mucho más se concebían desde el exterior, porque muchas veces, bueno, y también es un asunto que está ligado a las posibilidades, ¿no? Es decir, ¿cuándo es posible que como un estudiante me pueda meter a una obra de constructivista cuando pues no tienes ejemplos? Dices, pues lo buscas en revistas, pero te da la impresión de que esos interiores pueden ser verdaderamente una locura, ¿no? O puede ser una interminable cantidad de aristas que se vuelven algo... Bueno, en ese momento me parecía sumamente interesante el visualizar así o tratar de entender la arquitectura bajo esta perspectiva de cómo será el interior, porque entiendo, vuelvo a repetir, me parece se concibe el deconstructivismo como superficie, como una obra que más bien es llamada a ser vista desde el exterior, independientemente de su rol con el interior y con la función que debía desarrollarse adentro. Entonces, digamos, en esta práctica un poco pronto me vi envuelto, es decir, cómo ocasionar, que esa creo que fue, a lo mejor no lo conseguí, ¿va? Pero esa fue una intención importante, la de que a partir de que uno tiene un movimiento, ocasiona un movimiento en un elemento, un paralelepípedo, un elemento sumamente estable, al abrirle alguna de las caras, te daba una percepción completamente distinta del espacio y una oportunidad para en el interior también modificar la manera en la que funcionan las cosas. Entonces, esta es, digamos, el trasfondo de una comunicación o de un interés por hacer algo que después se volvió un lenguaje, ¿no? Que digamos es el lenguaje inicial. Esta es la casa de mis padres. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ya casi acabas. Dije, pues ya acabé. Y te decía, puta, pero ¿cómo se usa? No es cierto. No, ya llevaba gran avance. Y finalmente todavía no entendía bien mi madre cómo iba a funcionar la casa. Que todos los valores al final tenían que ver conmigo y con mis hermanos, que tuviéramos la posibilidad de tener una casa donde crecimos estando todos en un espacio común, porque pues había pocos espacios privados, entonces, y el sistema constructivo. Es decir, mis padres tenían muy poco para poder invertir, muy poco. Entonces yo decía, ¿cómo hago una obra que vaya pudiendo ser usada y al mismo tiempo no ocupe tanto material? Es decir, la hicimos a pedazos. Entonces, finalmente el deconstructivismo en este sentido se volvió bastante apropiado, claro, porque no tenía que hacer una gran losa. Yo podía hacer un pedazo de losa, luego otro pedazo de losa, luego otro quiebre, y iba cerrando. O sea, digamos, tenía 2 albañiles, pues con eso ibas pudiendo de alguna manera generar un cerramiento, porque el mismo lenguaje te daba esta oportunidad. A lo mejor una obra de mucho más sentido, posiblemente hubiera sido más estable, pero entonces tal vez hubiera también tenido otra condición. Entonces, bueno, más bien es una mezcla ahí de variables que después se volvieron más bien esta un poco conducta, ¿no? De todos los espacios y el tema de también la materialidad y con lo que uno puede en México, porque las obras que de alguna forma también son esos referentes que entran a nuestra conciencia, ¿no? A través de los ojos, también tienen otras condiciones que también son un enfrentamiento importante. Es decir,
¿Cómo comunico a un albañil que solo tiene 90 grados y 45, algunas cosas que a lo mejor están en otra posición, en el aire, y que tienen un ángulo que tienes que cerrar con otro? Entonces, digamos, todo eso se volvió un buen reto que hoy de alguna forma espero haya tenido una evolución hacia encuentros con otra, es decir, una evolución, y quizás, bueno, sería muy triste si tuviera que decir que tiene más bien una involución, ¿no? No. A mí lo que me sorprende básicamente es tu capacidad básicamente de encontrar las esencias. Porque, digamos, el por qué no se hace deconstructivismo de manera genérica, ¿no? Básicamente es porque es muy complejo. Es muy complejo. O sea, requiere, digamos, una intervención de otro nivel, ¿no? O sea, no es que no se tenga la capacidad, sino la aplicación, por un lado. Pero sobre todo, lo más importante, y a mí lo que más me sorprende, tu capacidad de convencer al cliente, ¿no? Porque, ¿no? Esa, para mí es una madurez impresionante desde muy joven, ¿no? Para poder, digamos, la primera obra hacerla de construcción, ¿no? O sea, no es realmente un proceso, ¿no? Sino todo el tema digamos, los ejercicios del taller que tienen un sentido académico, ¿no? Pero él lo lleva realmente a una pasión, digamos, por hacer este tipo de obras que como trabajo, digamos, hablábamos acerca de tu última obra, de los planos, ¿no? Sí, 600 planos, ¿no? O sea, ¿quién hace 600 planos en un proyecto, no? O sea, nadie, ¿no? Y hay un punto que me gustaría comentar también que es importante para ustedes los jóvenes, que el deconstructivismo, a mí me parece, además de todo lo complejo que dice el doctor Olivares, es el hecho de mantener la esencia. Porque como en el cubismo, o sea, en el cubismo comprendemos, aunque Picasso destruya completamente el objeto sigue existiendo, sigue siendo. Sí, está en el icono, ¿no? Porque se mantiene la esencia. Se mantiene el icono. A lo mejor mantenemos las 3 cuerdas y todos sabemos que es una guitarra, posiblemente. Pero el deconstruido es un movimiento contestador. Sí. O sea, se requiere esa fuerza, ¿no? No es digamos, por eso es impresionante, ¿no? Porque contesta con el caos, ¿no? O sea, el caos lo promueve como una forma estética, ¿no? Entonces, por un lado, tienes valores estéticos que ya están ahí, de alguna manera, desarrollados en tu proceso creativo, ¿no? Pero después es como presentar un caos ordenado en la ciudad, que es un caos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la manera, digamos, irónica que tiene el deconstructivismo. Por eso nosotros estamos casi siempre como al servicio del cliente, ¿no? Entonces, en la medida que el cliente, es decir, aunque tengamos esa visión, pero el cliente es el que va a vivir la obra, el cliente es el que va a asimilar esa obra. Estamos haciendo una obra para un cliente, entonces de esa manera no lo podemos llevar a ese nivel, como tú has llevado a tu mamá. Llevarlo ahí, porque bueno, pues ni modo, ¿no? Pero pues no entiende porque no hay una casa de dos aguas, ¿no? O sea, que le pueda definir que es una casa, ¿no? Si no tiene un montón de planos que no sabe por qué, ¿no? Pero el tema básicamente sí es un movimiento contestacionario, donde lo que se cuestiona básicamente es la estructura. O sea, pareciera que flota, ¿no? Pero es que la estructura está hecha de otra manera, o sea, con otra visión, ¿no? Siempre es la misma obra, ¿no? Me imagino. Bien, en esta obra realmente también para mí impresionante, que es el gimnasio de la Escuela de Turismo, porque a la vez como comentario, a mí me dieron este proyecto y realmente yo se lo
pasé a Brahim, realmente porque no le veía mucho, es decir, la solución que él quería básicamente era una galera, ¿no? A dos aguas o sea, siempre el tema de cómo me sale más barato, ¿no? Y entonces el dárselo a Brahim ha hecho una obra impresionante, una escultura de planos que, insisto, aquí pareciera que la estructura flota, o sea, o la forma flota, ¿no? Y la estructura no es tan reconocible, ¿no? Es decir, es tan ligera, porque para esto este cliente o este amigo lo que había hecho es comprar un montón de PTRs, ¿no? Y con ello es lo que quería hacer este tipo de obra, ¿no? Entonces Brahim le hace una escultura, ¿no? Realmente impresionante como imagen. Sobre todo en el interior, desgraciadamente no tengo las imágenes que yo saqué ya con la obra concluida, pero realmente el espacio es impresionante. Es decir, el deconstructivismo lo que tiene básicamente es que el espacio se expande al utilizar una geometría proyectiva, ¿no? Y son detalles, ¿no? En este edificio que es de gobierno, donde Brahim hace una intervención y realmente, insisto, lo que cuestiona básicamente es la estructura, porque más es una forma compleja que una estructura como la tenemos entendida. Entonces la deconstrucción básicamente funciona en ese sentido, ¿no? De manera creativa para crear un elemento significativo que es a la vez ligero y parece que flota. Y esta obra que yo no tenía idea dónde estaba, es en Tehuacán, la hizo con un exalumno y realmente me parece, Brahim, una obra maestra. O sea, realmente puede estar en cualquier revista internacional y realmente con mucha dignidad para hacer una escultura, ¿no? Es decir, el caos que se genera como orden hace que la arquitectura sea plástica, ¿no? Completamente plástica, ligera, y vuelvo a insistir que no podamos ver la estructura, ¿no? La estructura está inmersa ahí, ¿no? Pero no está definida como un elemento estructural. Esta es la obra pictórica de Brahim, que desde siempre ha sido muy creativo y con esa vocación plástica y muy coherente al siguiente tema, que es básicamente la tecnología y muy relacionado al futurismo italiano, ¿no? Es decir, donde hace exactamente lo mismo que el futurismo italiano, es encontrar estos íconos contemporáneos y jugar con ellos, con imágenes, para una visión de una arquitectura, digamos, espacial, en otra época, ¿no? Siglo XXV, ¿no? De ciudades que pueden ser del futuro, ¿no? Vean que es aquí impresionante porque ya el tema de ciudad como la tenemos entendida desaparece, ¿no? Se crean formas muy relacionadas al orgánico, a estas formas escultóricas de piedra, pero realizadas de manera con, con estructuras que no intentan, más bien intentan una armonía, pero a la vez una superación, ¿no? Un manejo estético, ¿no? de la forma arquitectónica. Y vean estas imágenes. Es decir, yo veo a Brahim muy ligado al constructivismo ruso con esta parte estética. Fue un movimiento estético, básicamente. Y después al tema de la AA o de Archigram. Es decir, hay como una serie de etapas donde Brahim, con toda la intuición del mundo, porque, insisto, en esta escuela que es constructivista, damos solamente los empujes o las direcciones, ¿no? Pero para él fue realmente una conciencia, ¿no? Y realmente es un orgullo para nosotros todo lo que ha logrado. Es decir, cada imagen, cada obra es realmente impresionante, ¿no?
Y esta es una imagen que nos da idea de lo que es el deconstructivismo, ya como una aplicación. Vemos las manchas de la ciudad con todo el desorden y todo el, digamos, la individualidad de cómo se genera como un cáncer, ¿no? Y el tema de una ciudad contenida, deconstructivista, ¿no? Donde el interior, pues básicamente es un oasis, ¿no? Y entonces, todas estas imágenes, es decir, todas estas imágenes complejas que nos da el deconstructivismo, tienen una visión para una arquitectura siglo XXI. Bueno, el otro tema básicamente es la arquitectura modular. Y puse esta imagen realmente de un edificio que estuve buscando por muchos años de poderlo ver, ¿no? Digo, lo tenía armado desde que hice la tesis de doctorado. Esta es la biblioteca Richelieu de la Biblioteca Nacional de París. Esta es la biblioteca, ¿no? Es impresionante porque esta es una arquitectura modular, Brahim. Todo está hecho con metal y está en 1852. Y es hierro fundido. 1852. O sea, no es acero. Sí, 1852. El Art Nouveau aparece en 1890, ¿no? Es en la década de los 90, ¿no? 40 años antes. Ahí está Labrouste, donde hace esta obra y básicamente es una intervención dentro de un conjunto que es la biblioteca. Para esto es la primera biblioteca que se separa digamos, de lo que es el palacio donde estaba la biblioteca. Se separa, es la primera biblioteca, el primer edificio como biblioteca, ¿no? Y entonces Labrouste, que hace primero una biblioteca anterior, le dan un área, una sala nada más para hacer esta obra, y él lo hace como una arquitectura de interiores, ¿no? Básicamente lo que hace es hacer un techo con vidrio, ¿no? Y a dos aguas, y en el interior hace una obra que parece una mezquita, ¿no? O sea, como escenografía es una mezquita, ¿no? O sea, es la época, es el mundo árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo impresionante es que todo es metálica, ¿no? Entonces tiene una ligereza y todo está atornillada. O sea, es una arquitectura modular porque todo está hecha en fábrica y ya nada más está levantada ahí en la obra, ¿no? Pero con una precisión que es la base de la arquitectura modular, ¿no? Y en bóvedas, ¿no? Imagínate, hacer todas las piezas y armarlas ahí, en bóvedas. El Art Nouveau, que ya está en la década del 1890, es donde se produce esta idea de una arquitectura modular, porque se hacen con metal, pero no hay soldadura. Entonces todo es atornillado, ¿no? Entonces tienen que hacer las piezas, cada una en fábrica, y ya nomás llevarlas atornilladas. Para llevarlas atornilladas. Es una arquitectura mueble, ¿no? Es una arquitectura de diseño industrial, ¿no? Y rompe, pues básicamente, es decir, el Art Nouveau lo que tiene es que busca el icono de la arquitectura griega, que es la arquitectura basada en la biología o en la flora, pero utiliza otro tipo de flora que no es las hojas de acanto, que es lo que hizo la arquitectura griega, sino es básicamente la vid, ¿no? Y entonces utiliza todas estas formas que son mucho más flexibles, más complejas, pero que se pueden hacer con metal colado, ¿no? Son piezas de metal colado y atornillado, ¿no? El constructivismo ruso aparece después y con un área específicamente de arquitectura metálica que no está tan definida, pero sí está planteada, ¿no? Sobre todo con temas de estructuras, fundamentada, ¿no? Y en la última imagen podemos ver ya una arquitectura hecha, realizada del constructivismo ruso, donde vemos estos módulos que están hechos o puestos de manera estética, ¿no? Básicamente como con un tema de espacialidad, ¿no? Otro referente de una arquitectura modular sería el Buckminster Fuller,
donde él hace un estudio sobre las bóvedas y cómo se generan estas bóvedas a través de una geometría básica, como octágonos o pentágonos. Y incluso hace un auto, ¿no? Dimaxión se llama, ¿no? Y una casa ahí prefabricada, insisto, ligada al tema de las formas estas de la Bruce, donde es deformadas las placas y después ensambladas, y con una idea pues básicamente futurista, ¿no? O sea, donde la arquitectura se mueve según el viento, etcétera, etcétera, ¿no? Le Corbusier es el siguiente referente, donde él hace esta última obra, que es la Casa de Zurich, que es una casa museo, donde separa el techo de lo que es el hábitat, ¿no? Y todo lo hace con tornillos y ángulos pues de fábrica, ¿no? O sea, normalotes, ¿no? Hace perforaciones y con eso hace todos estos cubos. La estructura se pierde con esa forma modular, ¿no? Y se puede crecer y decrecer, o sea, lo podemos achicar o se puede cambiar de posición. Nunca lo han hecho, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces, al separar el techo con un techo de lámina, entonces el aire penetra y entonces no genera ese calor en el interior y le sirve. Es una casa paraguas, ¿no? Y en la parte de abajo me parece muy interesante porque es el edificio de Marsella, donde el interior básicamente está diseñado, ¿no? Como una arquitectura modular. Es decir, tanto la arquitectura, la última que hace en el 56, que es la Casa de Zurich, con la unidad hábitat de Marsella, como arquitectura de interiores. Entonces, digamos, tendría esos dos referentes de una arquitectura modular, una como estructura y otro como diseño de interiores. El siguiente referente es Arquigram. Entonces, Arquigram es un parteluz que lo va a hacer tanto en el deconstructivismo, igual en el minimalismo, ¿no? Pero lo hace básicamente con una idea de la arquitectura del futuro. Como les digo, Arquigram es una revista del futuro y entonces genera toda esta serie de imágenes de lo que es el futuro o arquitectura en otro mundo, pero toma con referencia, por ejemplo, el módulo lunar, claro, interpretado como una forma orgánica, ¿no? Pero, digamos, esa es la idea de Arquigram y introduce también el tema de la computadora en esta época, en la primera época, pues eso lo vemos así como muy rusticón, pero la idea y la visión son las megaestructuras, ¿no? O sea, como a través de llevar estos módulos hacia la arquitectura, a través de una serie de grúas y generar ciudades modulares, ¿no? Que sería el futuro para una arquitectura, pues a lo mejor siglo XXI, ojalá sea, ¿no? Pero si no sería hasta el 22, ¿no? Y aquí están las consecuencias de estas imágenes de Arquigram. Por un lado es el hábitat, es 67 creo, ¿no? Es el hábitat de Montreal, donde este arquitecto israelí, Moshe, hace esta serie de módulos prefabricados y ensamblados con una grúa, todos de concreto, ¿no? Entonces una idea minimalista por un lado, pero por otro lado la idea de aquí siempre va a ser Le Corbusier con la casa dominó, solamente que esto lo hacen en 4 dimensiones, ¿no? No en 2, ¿no? Entonces, y por el otro lado es el movimiento japonés, ¿no? Donde el Kurokawa es esta torre que desgraciadamente la han destruido ya. ¿La molieron? Está demolida. Ya están moviendo las cámaras. Sí, ¿no? Entonces, ya la desarmaron. Todavía me tocó verla puesta, desgraciadamente íbamos en un autobús
para sacar una foto porque está muy cerca de la autopista. Pero pues sí es impresionante el concepto, ¿no? de una arquitectura metabólica, ¿no? Y también como consecuencia de Archigram está el high-tech. El high-tech representado por estas tres obras, donde participa pues básicamente el Richard Rogers, ¿no? El Renzo Piano en la primera y las dos siguientes son de Richard Rogers. Entonces el museo o la galería, es museo de arte moderno de París, que es el Georges Pompidou, que está hecho todo en fábrica y atornillado, solamente está atornillado. Hecho para desarmarse después de 30 años, ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? Ya lo desarmaron. Ya lo desarmaron, lo limpiaron y lo volvieron a armar, ¿no? Pero básicamente es una estructura, pues, que yo diría se adelanta a lo que ya estás planteando en tu última obra, que sería un minimalismo tecnológico. Ese sería el referente, el punto donde yo encontraría una definición semántica, ¿no? Recuérdense que hay 6 movimientos del movimiento posmoderno, ¿no? El posmoderno histórico, el tardomoderno, el high-tech, el minimalismo, el maximalismo, el deconstructivismo. Entonces, pero hay una serie de relaciones entre que generan otros grupos, ¿no? Por eso, entre high-tech, que sería este tema, es impresionante, sobre todo las imágenes del aeropuerto de Madrid. De Madrid, Barajas. ¿No? Porque está hecho con una visión ya más orgánica, con bambú. O sea, estas tiras son de bambú, que hay una precisión. Es decir, lo que tiene high-tech básicamente es una precisión industrial, ¿no? Realmente, esa es la idea. Pero a mí lo que me llamó la atención, visitándolo, es por qué pone los apoyos en la cumbre de la bóveda, de los arcos, ¿no? Pues básicamente con una visión deconstructivista. Entonces ahí hay una relación entre el deconstructivismo y el high-tech. Y bueno, esta ya es la obra de Brahim, donde me da idea que es la primera que ya lo haces en términos de una visión industrial. Esta es una casa estudio que está aquí en Las Ánimas y donde él incorpora la madera y una estructura metálica, realmente metálica. Pero aquí ya interviene un tercer elemento, que es lo que con la última obra es con lo que yo lo relaciono, que es el minimalismo, ¿no? Es decir, en su apariencia es un high-tech, ¿no? Donde el cuidado está en los ensambles, ¿no? Para poder construirlo y construirlo de una manera ligera, ¿no? Y con muchos elementos de fábrica, ¿no? Para construir una imagen o una arquitectura industrial, ¿no? Básicamente. El interior, no sé si se refiere a la misma obra. Sí, perfecto, es la misma obra. Entonces, aquí vemos más minimalismo, ¿no? O sea, la sensación no es tanta, digamos, sí tiene los elementos metálicos, pero la sensación espacial es minimalista, ¿no? El cuidado de los detalles, ¿no? Pero insisto, hay siempre un sentido de constructivista. Y básicamente es en la escalera colgada, ¿no? O sea, es una manera de constructivista, ¿no? De interpretar. En estas obras que realmente son realmente impresionantes, el hacer una arquitectura súper ligera, ¿no? Súper, digamos, adaptable a cualquier condición de terreno, ¿no? Me recuerda mucho Le Corbusier, ¿no? Cuando dice es que
el camino de los burros, ¿no? Lo importante es cómo tú puedes incorporarte con arquitectura dentro de una orografía, ¿no? Y entonces, aquí lo que hace Brahim, platicando con él, básicamente es, elimina la cimentación y los muros de contención. Entonces, al hacer con una excavación con máquinas de perforación de pozo, ¿no? Y después meter sonotubos y colar, que estoy interpretándolo, pero así, la idea, colar, la cimentación trabaja básicamente al contacto con la tierra, ¿no? Y no con el tema de ir ampliando la base, ¿no? Haciendo una superobra para hacer unas zapatas, ¿no? No, aquí simplemente son perforaciones, colados, y a partir de ahí se genera toda esta estructura metálica que va a sostener pues toda unos planos en madera, ¿no? Todo, una arquitectura ligera que se hace con PTRs, ¿no? O sea, no con una estructura pesada, ¿no? O sea, industrial, sino realmente pues casi a nivel de cualquier herrero, ¿no? Pero lo interesante es que lo hace en fábrica. Entonces, al hacerlo en fábrica, controla el nivel de calidad, puede trabajar en cualquier época del año, o sea, no hay un problema del clima, sobre todo aquí en Jalapa, ¿no? Y la puede transportar a cualquier lugar del país, ¿no? Porque además ha hecho un estudio, lo sé por él, de todos los trayectos, todas las carreteras, los tamaños de los puentes, para poder transportar estos módulos, ¿no? Y llevarlos y adaptarlos a cualquier lugar de cualquier terreno, ¿no? Vean, aquí se ve mucho más claro el módulo que está definido por el ancho del tráiler, y después vienen ya los elementos de ampliación, ¿no? Con las terrazas y estos techos, ¿no? Pero digamos el módulo central es el que lleva, ¿no? Y lo trae. Por supuesto que hay una relación y una solución, yo diría, muy mexicana, ¿no? De todos esos trailers que se hacen en Estados Unidos, ¿no? O sea, esta idea de Estados Unidos de hacer las casas modulares en fábrica y llevarlas, transportarlas y ponerlas en cualquier sitio, ¿no? Pero fíjate, Joel, que este tipo de construcción también lo vemos, y no sé si sea tu referente, pero cerca de Perote está el Seco y Alchichica, donde hacen este tipo de campers. Pero bueno, esa parte. Yo lo que le quería decir a los jóvenes es que para mí esta arquitectura es la arquitectura del siglo XXI, como dice el doctor Olivares. O sea, si no le pegamos por ahí, si no le pegamos a la vivienda, una vivienda que sea que impacte lo menos posible en el medio, que tenga la menor huella, que sea fácil. Y porque muchos de ustedes jóvenes, yo hablando con Brahim, muchos de ustedes tienen 25 y van a llegar a los 30, a los 35 años como mis hijas, y les pregunto, ¿dónde van a vivir? Y me dicen, no sé, no tengo la menor idea dónde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Sí? Y una vez una de mis hijas, la mayor, me decía, papá, ¿por qué no ves la manera o analizas la manera de el derecho a la vivienda? Que yo pague un derecho y que yo tenga vivienda en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Y como tú me decías, Brahim, y que bueno, y que la vivienda, si yo la deseo más grande, pues más grande, y si no, más pequeña. Si me separo, si vivo una vida, si necesito ir a Nueva York, o necesito ir a Berlín, o necesito ir a Monterrey, yo tengo un derecho a vivir. Y creo que esta es una solución súper interesante. Ese era un apunte nada más. Entonces, el hecho de nosotros que nacimos con el movimiento moderno de despreciar la madera, ¿no? Ya en siglo XXI resulta un elemento rescatable, ¿no? Sobre todo sustentable, ¿no? Es el material más sustentable que hay. Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque hay ya una tecnología dentro de esta zona incluso, donde hay un tratamiento contra las termitas, ¿no? Contra la polilla, ¿no? Entonces, pues realmente resulta
muchísimo más rápido, bien solucionado tecnológicamente, también mucho más barato, ¿no? Y sobre todo la calidez que te da el tema del uso de la madera, ¿no? Esta obra no sé dónde está, pero me llama mucho la atención también porque es realmente impresionante el espacio, ¿no?, que se genera. Y sobre todo, insisto, pareciera que no tiene de construcción, pero sí la tiene. O sea, en el tema del manejo de la estructura, ¿no? Solamente que, digamos, no es tan evidente, ¿no? Porque lo que ensambla, o sea, lo que construye la figura es una forma euclidiana, ¿no? Pero en sus detalles sí hay una serie de elementos, tensores, contraventeos, etcétera, articulaciones, que generan una idea de constructivista en su esencia, ¿no? No sé dónde está esta ahora. Bueno, creo que forma uno de los antecedentes de, digamos, desde que estaba estudiando, una de las partes, lo comenté, tenía que ver con un lenguaje. Pues digamos, a todo el proceso de aprendizaje que pues, te va regalando la vida mientras trabajas en algo, tiene que ver con el tema de las estructuras, pero digamos, este caso me parece también que es sumamente ligado a lo que como experiencia tenemos los arquitectos. Cuando alguien nos pregunta, oye, y quiero construir de alguna forma, el acero, preguntan normalmente si es caro. Es decir, pues sí forma uno de estos elementos importantes con el que uno puede controlar la forma en la que resiste un objeto, ¿no? Que es para lo que sea, ¿no? Vivir, trabajar, estudiar, salud, lo que sea. El interés por construir con acero siempre fue una visión que estuvo latente, pero cuando tenía que enfrentarme a producir cosas con acero, pues entendí que el acero se vende por kilo. Entonces, si tú quieres hacer algo que sea de bajo costo con acero, pues hay que ponerlo a trabajar de otra manera, es decir, no buscar que el acero, porque pues es ahí donde se va a multiplicar por muchos ceros, ¿no? El acero comprado en secciones muy grandes, ya sea Bigasí, HSS, tubos, pues es caro. Entonces entendí y también por eso el tema de la arquitectura como esta parte que usted explicó hace rato de Archigram y todo eso, es que se ve como si el acero sí se trabaja, pero en su más mínima expresión, es decir, a nivel de trabajo a tracción o de tensión, ¿no? Es decir, muchos elementos de muy bajo valor de cédula, haciendo una estructura resistente ante cualquier condición que sea, ¿no? Entonces, digamos, este trabajo es el antecedente de mi trabajo haciendo arquitectura modular, porque era un ejercicio que cuando me invitan a trabajar al gobierno, yo cuando llego ahí no hay dónde trabajar, donde yo me siente a trabajar. Pues me dieron tarea, pero no me dieron dónde. Entonces, el actual secretario, bueno, en ese momento, el secretario le propuse, y si compramos unos contenedores, yo en muy poco tiempo puedo tener un espacio para que el equipo que me ayuda y con el que estoy pueda chambear. Entonces, aceptó de manera muy rápida, compré unos contenedores y prácticamente todo, ahí no se alcanzan a distinguir, pero todo el contenedor, absolutamente todo, lo fuimos así transformando y como tenía autorizado un presupuesto muy bajo, el presupuesto de estas oficinas fue de 1,500 el metro cuadrado, o sea, fue realmente bajo cuando en ese momento estaba creo en 8 o 9 el de oficinas. ¿Por qué? Porque básicamente tiene láminas, no hay ningún elemento que pueda en un sentido, hay mucho reciclaje, demasiado. Lo que encontramos ahí, incluso al levantar, había unos postes que eran como una especie de límite entre el sitio en el que se puso este proyectito, este edificio, y esos mismos tubos, que eran unos tubitos galvanizados, los ocupamos y por ahí están. Es decir, obtuvimos de
Y bueno, muy pronto pudimos tener un lugar donde trabajar, pero digo que es una especie de antecedente porque, digamos, el tema modular básicamente en este caso era producir espacios a través de elementos que en un sentido pueden ser módulos, ¿no? O que en este caso para la transportación están ligados a capacidades que uno puede transportar y están condicionados por la SCT, ¿no? Por las dimensiones Exacto, sí. Bueno, la arquitectura modular básicamente, bueno, y un poco los ejemplos que vimos hace rato, muy interesante es cuando bajo la visión de un arquitecto se producen cosas así, pero más interesante se vuelve todo aquello que está implícito a la hora ya de empezar a trabajar con módulos, porque implica más bien el tema de la logística, se vuelve mucho más complejo, los radios de giro, es decir, cuánto puedo transportar máximo y qué distancias, el tema de la resistencia que debe tener, pues muchas veces nos decían, oye, ¿y estas cosas aguantan un sismo? Es decir, y pues vaya, es evidente que sí, dado que las trepas a un tráiler y va simulando un sismo por horas. Y constantemente, sí, ¿no? Son, no sé, 10 horas que anda topes, todo, y tiene una, por ser una estructura autónoma, tiene un nivel, digamos, de eficiencia estructural, su autonomía que digamos, ofrece estas condiciones. Pero bueno, sí, básicamente era un edificio, bueno, son unas pequeñas oficinas para poder trabajar de manera ágil. Bien, pues este edificio que resulta básicamente un reto de ya 5 o 6 niveles con el de abajo de esta arquitectura modular, donde ya nos da una visión muchísimo más amplia de lo que es este tipo de arquitectura. No solamente llevar las piezas, sino montarlas, ¿no? Con una grúa. Y todo con una precisión, pues como de fábrica de coche, ¿no? Y entonces realmente digamos que a lo mejor en apariencia sería igual minimalista, ¿no? Pero lo que el sentido, el concepto, pues básicamente es de un high-tech, ¿no? Y bueno, llegamos a esta obra que es la que acabamos de ver este sábado. Para mí impresionante, porque en mi primera reacción y pregunta que le hice a Abraham cuando entramos, ¿qué es esto, no? O sea, yo realmente no tenía una idea de qué tipo de obra era, y para nuestra sorpresa es una casa. Entonces, no rebasa, ¿no? Digamos, lo que hace él con la deconstrucción en la primera casa, lo vuelve a hacer aquí con esta obra de una arquitectura muy, muy de maestría, muy madura, muy controlada y muy intencionada, ¿no? En todos sus detalles, ¿no? Y bueno, él nos comenta básicamente el desarrollo y el por qué al final de cuentas creció de esta manera que no estaba previsto, pero digamos, pues puede crecer hasta hacer la ciudad completa, eso es lo de menos, ¿no? Al hacer modular, pues realmente puede hacer un crecimiento absoluto, ¿no? Esta obra está en Las Ánimas, con Casas de las Ánimas, y bueno, también con una anécdota que cuando los vecinos la vieron ya levantada y con esos colores, empezaron a hacer una manifestación de que no querían un Oxxo ahí. Entonces, pues no, realmente es una casa que tiene todos los elementos, todas las restricciones que tiene Las Ánimas, pero en su icono no se ve como si fuera una casa, ¿no? Ahí podemos ver esa diferencia, ¿no? Entonces, tanto el minimalismo como el deconstructivismo son dos movimientos radicales contestadores, ¿no? O sea, contestadores hacia el caos de la ciudad. Uno hacia el caos ordenado, que es el deconstructivismo, y el minimalismo con el silencio. Entonces, una arquitectura del silencio, pero con una vertiente en este tema
sobre todo por este desarrollo industrial que ha tenido Brahim de hacer esta arquitectura modular, y diría que genera un movimiento completamente distinto, que sería un minimalismo tecnológico, sería el término, ¿no?, de ese subgrupo, ¿no? Por supuesto que hay algunos referentes que no quise aquí de manera, por nada mencionar, y sobre todo porque, digamos, sigo con esa sensación de sorpresa de haber visto una arquitectura completamente nueva, completamente propositiva, igual que la primera casa, y sobre todo con el tema de los detalles, ¿no? Vemos ahí la entrada, que todavía no está la puerta de madera, pero ese quiebre, ese pequeñísimo quiebre, que es un minimalismo, pero deconstructivista. Y muy elegante. Muy elegantes, exactamente. Entonces el manejo de los planos, de los diferentes materiales, ¿no?, y del color, ¿no? A mí lo que me gustó de esta casa, desde la primera vez que fui, fue esa rotura del arquetipo de la casa como tal. Y que podemos ver que ya no, que es otro lenguaje, pero un lenguaje que sí nos lleva a la vivienda, ¿no? Porque está el balcón y el balcón dice uno, el balcón es una casa. Ya no sé si lo sea completamente. Tiene la escala de la casa. Sí, o sea, y tiene la escala, pero el balcón es algo que reconozco plenamente. Entonces me da esas pequeñas referencias que me hacen reconocible el objeto, ¿no? Que dicen, y me gusta, ¿no? Y me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta lo de junto. Claro. Pero es por contraste, ¿no, querido Rafa? Sí, pero eso es lo que digo, es que es una arquitectura muy contestadora, pero al contexto, ¿no? Vean los detalles que no están resueltos, ¿no? Y básicamente el hecho casi desdeñoso de hacer una arquitectura. Entonces se ve, por un lado, una arquitectura que es una obra de arte, está pensada, está con todos los detalles elaborados para poder hacer este tipo de obra. Y en el otro, pues realmente es una obra de albañil, ¿no? O sea, no hay detalles, simplemente es una construcción que va a satisfacer, pues, los requerimientos de una persona que no tiene idea de arquitectura, digo, el cliente, por supuesto, pero un arquitecto que tampoco tiene la pasión que tiene esta obra, ¿no?, de arquitectura, ¿no? Aquí vemos una fotografía del proceso, pero me llamó la atención sobre todo por el tema de continúa el discurso de la estructura. Es decir, estas dos etapas que son totalmente opuestas, el deconstructivismo con el minimalismo o high-tech, son totalmente opuestas, ¿no? Pero en esencia no. O sea, en esencia sigue el tema de la deconstrucción, pero manejada de otra manera, ¿no? Es decir, está la estructura, pero no aparece como estructura, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que nos los comentó Brahim cuando el cliente ya estaba desesperado por el costo. Y entonces, bueno, se compraron una serie de tubos de 1 pulgada, creo que son los que están ahí. Y entonces esas son las columnas, ¿no? Son tubos de 1 pulgada, pero la manera como están puestos y hacen una estructura completa para cerrar esta oficina, que es la ampliación de la casa que se hizo con su proyecto inicial del lado izquierdo para dejar este lote, pero después aprovechándolo para tener una serie de autos que colecciona el cliente. Es decir, para mí, digamos, es que como arquitecto, el poder identificar al cliente, o sea, su personalidad y sus deseos, ¿no? Sobre todo, yo casi diría infantiles, ¿no? Tiene sus coches y tiene su despacho ahí arriba. Entonces,
Eso es lo que hace una arquitectura pues mucho más fenomenológica, o sea, porque está integrado a esos deseos, a esa personalidad del cliente, intuida y desarrollada por toda la trayectoria de Brahim. Insisto, es que son referentes de tecnología, ¿no? Como sería el futurismo, ¿no? Entonces, para nada, es decir, aquí hay una deconstrucción, pero como esencia, no como forma, ¿no? De manera, digamos, topológica o proyectiva, ¿no? Sino es o sea, con las restricciones euclidianas, ¿no? Pero las soluciones no. Hay una serie de disgregaciones en el tema de las cubiertas, ¿no? Y aquí ya vemos cómo son fotografías ya nuestras. Y sobre todo aquí el reto, ¿no? Que es lo que más reconozco en Brahim, que él se lo plantea, ¿no? Como desde su primera obra, al hacerla con este reto de la deconstrucción, en esta obra de incorporar un elemento que se maneja, insisto, en el posmoderno histórico, que es la tecnología del tabique, ¿no? Pero hecho básicamente con una visión industrial, que es lo que tú planteabas, Jorge, ¿no? De que, es decir, se hace un cilindro, que esto lo hacía mucho Enrique Murillo, ¿no? El tema de los cilindros, por eso se rompían los tabiques, ¿no? Para hacer el cilindro. Y aquí no, aquí realmente es la fabricación del tabique, ¿no? En función de la dimensión del cilindro, ¿no? Esa es la relación, digamos, del posmoderno histórico, ¿no? Que nos da esta tecnología del tabique, ¿no? Pero fusionada, y al final de cuentas va a ser un elemento, es decir, al fusionar tres movimientos, ¿no? O sea, el high-tech, el deconstructivismo, el minimalismo, pero un cuarto más que sería el posmoderno histórico, porque es ese referente con la tecnología del tabique, ¿no? Y entonces la integración, pero esos son los retos, digamos, de una persona muy creativa y sobre todo lo más impactante de esta obra es la calidad de ejecución. Realmente la composición, que insisto, a mí me llamó la atención de estar en ese patio y decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, es un taller, o sea, no entendía exactamente qué era, ¿no? Pero ya realmente analizándolo ya como una forma global, pues básicamente lo que ha hecho Brahim es un puente. O sea, hay una construcción del lado izquierdo que es básicamente, yo podría decir, más tardomoderna, sí tiene más al minimalismo, pero digamos que como referencia sería más tardomoderna. Y del lado derecho pues es esta estructura hecha con escalera que nos lleva directamente de la cochera hacia el despacho para las personas que no tienen que entrar a la casa, ¿no? Y a la terraza que está en medio, ¿no? Y entonces, pero resuelta como un puente. Entonces, son dos elementos sólidos, masivos, ¿no? Que en esencia son minimalistas, ¿no? Y en medio con un elemento de high-tech, que es un puente. Este es el lateral, digamos, donde está la casa, ¿no? Lo que es la casa. La parte de arriba son las recámaras, la parte de abajo es sala, comedor, cocina, ¿no? Y todo el manejo del tabique, ¿no? Pero de manera industrial. O sea, no es el tabique como un elemento de albañilería artesanal, ¿no? No, aquí está todo modular. O sea, tantas líneas hacia arriba, tantas líneas hacia los lados. O sea, no vemos la estructura está interior, ¿no? O sea, no la vemos, ¿no? Solamente vemos los elementos de tabique. Y ahí me llamó la atención también la imagen que nos diste de la obra donde no está la ventana. Entonces la ventana es posterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que lo manejas realmente como si fuera una obra ligera, ¿no? Una obra modular donde si hace falta, estando ya adentro, donde hace falta, se hace,
¿no? Pero se hace en una forma y en un material que parece que está hecha desde el inicio, ¿no? Entonces, y bueno, la última imagen que no está muy clara es básicamente el lateral con el vecino, y donde Ibrahim nos comentó que el vecino tenía mucha idea de que no quería ruido, no quería separar la casa, dejarle 1 metro, y él dijo, no, para nada, se puede hacer hasta los linderos, básicamente haciendo pesado, o sea, un muro de 28, pues ya no te permite el ruido de los vecinos, ¿no? Y los retos, ¿no? De incluir el tema industrial o de diseño industrial para ir incorporando los muebles dentro de la arquitectura, ¿no? Hay un detalle que vemos que es ese volado, ese balcón que sale, pues es un elemento de constructivista, pero sale con una armadura, ¿no? O sea, es un plano con una armadura que me recuerda a una imagen de Kopf-Himmelbau, ¿no? Donde sale hacia el espacio, ¿no? Que es el estudio en Viena, ¿no? ¿Sí? Entonces, insisto, dentro de lo euclidiano, dentro del high-tech, aparece la deconstrucción. O sea, no, solamente que aparece de otra manera, ¿no? Y aquí vemos detalles, ¿no? O sea, los detalles. Hay una frase que la recuerdo mucho de Enrique Murillo, no sé si es de Le Corbusier, de Wright o de Richard Neutra, pero decía, Dios está en los detalles, ¿no? Y eso o Mies, ¿no? Mies van der Rohe. Entonces decía eso, ¿no? Entonces, Dios. Vemos en la parte del medio el cómo utiliza ese tubo que se dobla, ¿no? Y que al tocar el muro hay un elemento de ensamble con el muro, y cuando llega al otro lado, llega como un punto, como una línea, se hace más ligero en ese. Digamos, son detalles, es decir, en su perspectiva global vemos una simplicidad, y eso es minimalista, ¿no? Pero en el detalle, vemos ahí, es donde está el high-tech. Son detalles muy elegantes, o sea, de mucha sensibilidad, ¿no? Que en su perspectiva, ahí vemos la deconstrucción, ¿no? En la izquierda vemos esta ventana, este balcón, que se sube en un nivel, o sea, no va a pertenecer al plano, ¿no? Sino está dentro de una composición de la fachada, ¿no? Y hay incluso un escalón para salir a ese balcón, ¿no? Y esa escalera que nos lleva hacia el estudio, ¿no? De la recámara, esta es la recámara, nos lleva hacia el estudio. Entonces imaginen ustedes una recámara con esta imagen, ¿no? De high-tech, ¿no? Y la escalera, ¿no? Como con elementos muy simples, con un plano de lámina que se dobla y un perfil de un PTR, utilizando la tensión de piezas metálicas que son redondos, ¿no? Y bueno, aquí es la terraza, la altura es impresionante, ¿no? Que nos da mucha espacialidad. Y esta parrilla que limita el espacio hacia el exterior y digamos, lo matiza, ¿no? Sí está hacia afuera, pero no está demasiado afuera, ¿no? No te sientes que se escapa el espacio, ¿no? Entonces hay un plano, digamos, de transparencia, ¿no? Pero a la vez se mueve, ¿no? O sea, con un ligero movimiento, moviendo una de los planos, todo esto se abre completamente cuando se requiere, ¿no? Y esta es la parte superior, ¿no? Que es la parte del estudio o del despacho. Entonces, donde está solucionada, pues una estructura, una cubierta hecha de lámina y madera, ¿no? Pero deconstruida. No deconstruida con formas muy complejas, sino, digamos, en función del
la geometría que lo sostiene, ¿no? Que es muy euclidiana, ¿no? Y esta es la perspectiva desde el muro, donde nos tocó precisamente en la tarde, que fue sábado, y esta luz con el vidrio esmerilado que genera una atmósfera, pues, realmente para mí espectacular, ¿no? El tema de la madera, el tema de la estructura ligerísima, los detalles de conexión y realmente un ambiente pues completamente agradable para trabajar ahí. Ahí están los detalles, ¿no? Entonces, en todos lados vemos los detalles de ensambles, ¿no? Que da básicamente el tema de la arquitectura modular, ¿no? Y los retos, sobre todo de hacer la escalera colgada, ¿no? De un nivel o de dos niveles, ¿no? Y súper ligera, ¿no? Y esta es la imagen final o sea, la salida, cuando nosotros salimos, que quedaron las ventanas abiertas. Entonces nos da otra imagen, ¿no? Nos da, ¿no? Otra sensación de una obra que se articula, ¿no? O sea, que no, digamos, es minimalista, pero a la vez se abre, ¿no? Hacia el exterior. Bueno, quise hacer una conclusión conociendo la creatividad de Ibrahim y sobre todo su experiencia como diseñador y como dibujante y esos retos, ¿no? Entonces el tomar una pieza orgánica que es una rama, ¿no? Para hacer un colgadero en su casa o en su taller, ¿no? Y entonces buscar, insisto, la estructura, ¿no? Que va a sostener esta pieza orgánica, ¿no? Y después llevarla a la realidad, ¿no? O sea, construirla, ¿no? Entonces, estos retos son básicamente de diseño industrial, completamente, ¿no? Porque la escala que se maneja, normalmente cuando nosotros como arquitectos hacemos sillas, ¿no? Se resultan fuera de proporción, pesantes, ¿no? Y aquí hay todo un trabajo de ligereza, de idea de estructura, pero en el micro, digo, en los milímetros que genera el diseño industrial. Igual a este croquis de la silla, donde es una deconstrucción, ¿no? Porque la silla tiene 4 patas, ¿no? Pero aquí todo este elemento de deconstrucción por un lado y por otro lado de articulaciones, ¿no? Para hacer una tecnología. Eso es lo que genera esta idea creativa de estar siempre cuestionando objetos, ¿no? En esta imagen que es un automóvil, porque trae ya desde hace tiempo esta idea de hacer diseño de automóvil, pero no es un automóvil, digamos, comercial, no es un automóvil de uso, ¿no? Sino son ideas futuristas, ¿no? O sea, realmente de prospectística, pero esenciales para el cambio, ¿no? de forma, ¿no? O sea, entender esa idea. Y en las dos últimas imágenes es una pieza que tiene ahí en su despacho y la va a utilizar básicamente para hacer diseños utilitarios, ¿no? O sea, lo hemos visto, sobre todo en el trabajo que ha hecho con los alumnos, de buscar piezas metálicas para después ahí, a partir de ahí, generar arquitecturas. Me da idea, Brian, que esta maqueta es tuya, ¿no? Desde cuando era estudiante, y sobre todo porque, sí, porque el ejercicio básicamente es de espacialidad y la utilización de una geometría topológica, pero Brian tuvo, que es lo que nos llamó muchísimo la atención, la capacidad para hacer estos modelos con vendas de yeso, ¿no? Entonces, digamos, esa idea de trabajar un material y realmente hacerlo pues de manera pues aplicable, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología, es lo que había generado esta idea de ese vínculo que después genera ya de manera profesional, ¿no?
Los demás son obras o son trabajos de los alumnos para hacer geometría topológica como estructura y sobre todo puentes. Brahim utilizaba básicamente este reto de hacer puentes y me recuerdo que con 2 sillas y se colocaban los puentes y a colgarles tabiques, ¿no? Para ver en qué momento se tronaban esos puentes, ¿no? Esto lo llevó realmente a hacer concursos, ¿no? Incluso ya en la UB quedaron así como históricos, ¿no? De reunir diferentes facultades para hacer estos puentes hechos de cartón corrugado y cubrir todo lo que es el área de los talleres, ¿no? Cubrirlos todos con estos puentes, ¿no? Es impresionante, Brahim, como profesor, con toda esta dinámica empatía y dinámica y la visión de cómo llevar a los alumnos, es decir, cómo utilizar el deconstructivismo básicamente para romper esquemas, ¿no? O sea, cuando los alumnos llegan, tienen la idea de que van a ser casas como las que viven, ¿no? O sea, simplemente hacer planos y hacer casas iguales a las que hay, pues, ¿para qué hacer diferentes, ¿no? Pero cuando se quiere realmente aprender lo que es la esencia de la tecnología, la esencia de las formas, entonces es donde esta aplicación de hacer puentes, de hacerlas y hacer modelos, ¿no? Que es diferente a hacer maquetas, ¿no? Los modelos hay que probarlos, tienen que resistir, y entonces a través del puente hacer arquitecturas habitables, ¿no? De ahí salieron estos dos enfoques. Por un lado, una arquitectura sustentable, ya para el siglo XXI, y por el otro lado, un concurso que se ganó a nivel estatal, con un tema, pues básicamente en esta zona donde hay un valle en Ruiz Cortines, de crear una conexión como un puente como calle, pero hacerla en la parte inferior. Es una arquitectura, ¿no? Entonces, fue un proyecto que se realizó con los alumnos y se ganó, pues hay un premio a nivel estatal. Y esta maqueta que a mí me llamó muchísimo la atención, desgraciadamente no la pudimos conservar. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es todo este trabajo y toda esta entrega de sus inquietudes. Ahí ya podemos ver el tema de la arquitectura modular. Esta es una maqueta hecha con alambres soldados, ¿no? Entonces, no es solamente representativo, sino es realmente constructivo, ¿no? Para mí es una joya esta arquitectura. En su interior es modular, euclidiano, en su exterior es de constructivismo y en sus detalles minimalista. O sea, el manejo de los lenguajes de esta arquitectura postmoderna están muy claros y representados en este ejercicio de arquitectura de uno de sus alumnos. Y bueno, ya para terminar, es estas imágenes que, bueno, con mucho agrado y además que sería básicamente la formación y la realización de un profesional de un alto grado de tecnología, como es Brahim, que no solamente experimenta, ¿no? Sino produce, y produce de una manera industrial, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con los modelos, como está en el diseño industrial, a una escala que puede ser 1 a 5, y ahí tener todo el material para poder hacer las soldaduras y resolver los detalles. Pero si se dan cuenta, básicamente siguen los elementos arquitectónicos, pero aplicados al diseño industrial, porque esto no es otra cosa que un puente, ¿no? Entonces es una estructura, es un puente, ¿no? Y donde la cubierta pues, es de vidrio, ¿no? Brahim realmente es para mí
súper gustazo hacer esta presentación. Es un reconocimiento a tu obra, porque ese es básicamente el enfoque que tiene la academia, el hacer una serie de reconocimientos, de elegir estas obras que nos proporcionas y hacer este tipo de lecturas donde en este caso, viéndote crecer desde alumno, después como profesor de esta escuela y toda tu trayectoria ya como arquitecto, para mí, insisto, tienes ya un lugar histórico dentro de la arquitectura deconstructivista en México y, por supuesto, actualmente dentro de la arquitectura modular o industrializada, ¿no? Y hago una expresión que esto lo he analizado, lo he visto y lo platicamos en la reunión de la academia, donde se entregaron los diplomas. Y donde te explicaban que realmente, digamos, de una persona que aprendimos mucho, o digo, al menos fue mi tutor, Enrique Murillo, que tenía también esa visión de arquitecto, que había trabajado como diseñador industrial, ¿no? Y el hecho de ser tan versátil, pero a la vez tan claro en cuanto tu dimensión de tus posibilidades creativas, pero además con una capacidad para profundizar, ¿no? Planteándote toda la serie de problemas y buscando esas soluciones, ¿no? Pero para llevarlas no solamente a un nivel de una realización de una obra, ¿no? Teniendo todo un equipo que lo realice, sino realmente haciéndola tú, o sea, realmente siendo tú el constructor, tú el empresario, ¿no? O sea, no solamente el fabricante, ¿no? Sino el empresario, ¿no? Entonces, yo lo he expresado de esta manera, ¿no? Cuando uno estudia arquitectura, tu sueño es realmente lo que tú creas que se construya, ¿no? O sea, tú te conformas con eso. Después, de si esa construcción o ese diseño tiene calidad, que pueda ser reconocida, ¿no? Esa calidad, ¿no? Pero después de que tú seas el fabricante y sobre todo el empresario, te lleva a un nivel que realmente sobrepasa. Y lo que a mí me da realmente ese reconocimiento, o sea, es que tienes una visión de un arquitecto para el siglo XXI. Y yo sumaría un punto. ¿Sí? Ya después de ver todo lo que comentó el doctor Olivares, yo sumaría un punto que lo veo, y yo me dirijo siempre a los jóvenes, porque que es muy importante. Eres un arquitecto que a mi parecer es como un arquitecto renacentista, Joel. Así es. O sea, el arquitecto del taller. Y es que se nos olvida la importancia del taller, la importancia del modelo, la importancia del dibujo, la importancia de comprender lo que estamos haciendo, de saber exactamente cómo funciona todo, de saber cómo es y cómo debe de ser todo. Y lo digo porque pocas veces en la historia moderna de la que podemos llevar una relación, se han abierto ventanas. Yo considero una, la del Renacimiento, una ventana intelectual que se abre. Después en el siglo XX, cuando decía el doctor Olivares, que cambia el mundo, cambia con la energía, ¿no? El cambio de la energía eléctrica, el cambio del petróleo, el cambio de todo. Cambió la arquitectura, cambió nuestra forma de ver las cosas, cambió la forma de entender la arquitectura. Y ahorita estamos en esa otra ventana, en el siglo XXI, en el cual tenemos que regresar a esa arquitectura renacentista de probar, porque saben que no sabemos qué tenemos que hacer. Ustedes son una generación, muchachos, que se encuentran con maestros que tampoco saben qué tienen que enseñarles. ¿Sí? O sea, eso no sucede porque a mí Joel fue mi maestro y él me enseñó lo que tenía que enseñarme y era. Pero ahorita nadie sabe qué es lo que se tiene que enseñar. Estamos diciendo, esa arquitectura modular es algo así. Saben que por aquí va la tirada, pero ustedes tienen que empezar a buscar también.
Y yo les digo una cosa, ya es regresar a la idea del taller, a la idea de experimentar, a la idea de quitar kilos, a la idea de, tú me comentabas, ¿no? De que los módulos de la arquitectura modular es quitar kilos, quitar kilos, quitar kilos. Todo es eficiencia, todo es absoluta eficiencia, pero buscando no la casa de camper gringa, ¿no? Buscando la estética, buscando la arquitectura, porque no la podemos nunca abandonar. Yo te felicito, Brahim. Realmente había visto la Casa de las Ánimas y siempre me sorprendió porque yo decía, esta casa podría estar en Milán y no se vería mal. Sí, como yo la vi, yo fue cuando empecé a buscar el deconstructivismo porque no sabía qué era. ¿Sí? Y ahora que te veo, digo, eres un arquitecto muy joven, con una obra realmente asombrosa, asombrosa. Te felicito realmente. Comenzó Brahim platicando un poco que no sabía si había una evolución o no. Yo, sin ser tan teórico, pero conociendo parte de su obra, veo una gran evolución y me llama mucho la atención que, ¿no? de estas primeras obras muy deconstructivistas, de repente te acercas a algo en donde empiezas a limpiar un poco más, pero hay algo que te sigue jalando, donde no te deja ir del todo, ¿no? El ADN justamente que me parece que eso es lo valioso, ¿no? Como ser lo que eres, ¿no? Y yo creo que se agradece mucho que empieces a incorporar otros materiales dentro de tu arquitectura, como vi la última casa en Tabique, y que no te quedas conforme, ¿no? Creo que lo mejor que le puede pasar a un arquitecto es que constantemente se esté reinventando. En el momento que encuentras como esta formulita, empiezas a hacer una arquitectura probablemente sí buena, pero muy cómoda, y creo que lo que mucho tiene tu obra es de que es muy incómoda en ese sentido, ¿no? Que constantemente estás, ¿no? Provocando, y algo que sí me parece que es como el hilo conductor es lo bien diseñada que está y cómo en todas las obras llegas pues al detalle que me parece que lo que platicábamos hace rato, ¿no? Lo que decía Miss Van der Rohe, que justamente, ¿no? Dios está en los detalles, o el diablo, no lo sé, dependiendo, no sé, no importa, pero me parece que ahí están los dos en todo caso, y que para entrar un poquito y en plática, en diálogo, me gustaría como también preguntarte, ¿qué disfrutas más, el proceso o la obra? Bueno, muchas gracias. La verdad es que lo único que, bueno, es una conversación que me ha parecido a cierto punto no tan complicada para mí, porque más bien han ustedes expuesto desde su visión, han hecho interpretaciones, ¿no? Que pues la verdad es que me parecen por demás amables. Creo que, bueno, respondiendo un poco al tema de la pregunta, es pues sencillamente que ambas cosas. Es decir, en algún momento platicaba con Jorge y le comentaba que el hecho de, a veces siendo solo arquitecto, nuestro momento creativo, que es el del proceso de diseñar, que es cuando recibimos un encargo, a veces desafortunadamente es breve, es relativamente breve, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes el reto con mucho entusiasmo, empiezas a tratar de entender tanto el sitio, al cliente, todas las variables, los materiales, la época, todo lo que de alguna forma sabemos que son estas cosas que tenemos que amalgamar para llegar a algo que pueda ser, si bien nos va positivo, ¿no? Pero se termina y empieza otro discurso, el de producir los planos para la ejecución. Y estos vienen, sí, con una descarga de condición, a lo mejor creativa, porque se vuelve mucho más técnica, de más concentración. Luego viene el discurso de hacerlo legal, ¿no? Es decir, que entre a las áreas de desarrollo urbano se ha aprobado. Y luego viene otro tema, ¿no? El de la producción de la obra. Todos se disfrutan más. Creo que cuando estamos estudiando arquitectura, creemos que todo va a ser estar produciendo proyectos, estar produciendo los proyectos, que cuando tenemos una buena cantidad de proyectos en la oficina, pues estás todo el tiempo
haciendo maquetas, haciendo ejercicios de pensar cómo poder resolver y con qué materiales. Pero cuando decido acercarme al tema del diseño industrial de una manera mucho más fuerte, es porque, precisamente por esta razón, este antecedente, cuando estamos haciendo arquitectura, a veces nos quedamos con el tema del anteproyecto y después, para descubrir que lo que estamos pensando, ya sea conceptual o no, esté ahí y sea palpable para la gente y alguien lo viva, dices, ese concepto pues, lo exploré y por acá, y te puede llevar a lo mejor 1 año, 2 años en descubrir que ese concepto que estaba ahí en tu mente ya es un hecho, ¿no? Con el diseño industrial creo que pasa otra cosa que es mucho más motivante, y rompe con esta quietud que puede tener el proceso de hacer arquitectura. Y es que si tú te imaginas un concepto, en la misma tarde de ese día lo puedes ver realizado. Entonces, digamos, el cerebro está todo el tiempo produciendo condiciones, problemas que pueden ser muy creativos. Entonces, digamos, no sé si estoy respondiendo bien, pero digamos, está ligado a buscar que todo lo que uno hace todos los días esté ligado a resolver problemas con materiales de manera, si bien nos va, inmediata, ¿no? Y a veces, digamos, el concepto, como decía el arquitecto en esta mesita, pues era el puente, sí, pero la escala provoca que lo puedas comprobar. La escala de la arquitectura nos puede llevar mucho más tiempo entender la comprobación, ¿no? del problema, ¿no? Así es. Sí, yo lo que veo y realmente es lo que admiro es en todas las etapas te diviertes. Entonces, eso es básicamente cuando canalizas la pasión por hacer la arquitectura, porque esa pasión está inmersa en la profundidad de los detalles. O sea, no es así como salir del paso, ¿no? O sea, la lucha contra la mala arquitectura es realmente la visión racional, ¿no? De salir rápidamente, ¿no? Tener algo y hacerlo fácil y que salga, ¿no? Pero al final de cuentas no te queda nada de una obra que tú puedas decir, pues estoy satisfecho, ¿no? Aunque no sea así realmente, ¿no? Por lo que decíamos de la mejor obra, pues es la siguiente, ¿no? ¿No? Claro que sí, ¿no? Pero miras para atrás y ves que lo que estás haciendo realmente es trascendente.